Hola, bienvenidos a todos en esta nuestra tercera semana dedicada al curso de Egiptología. En la lección de hoy vamos a hablar sobre el Reino Medio. Nuestro primer vídeo tratará sobre la dinastía 11, pero únicamente la parte que corresponde al Reino Medio. No obstante, comenzaremos a dar una serie de instrucciones sobre lo que fue esa dinastía antes de lo que nosotros llamamos convencionalmente Reino Medio. En la lista de reyes de Karnak, de época de Tutmosis III, encontramos un personaje, en realidad el único de la lista, cuyo nombre no aparece dentro de un cartucho. Esto es bastante llamativo, pero a la vez es un indicador sobre el papel que, al menos en la creencia de los egipcios posteriores a esta época, pudo desempeñar este personaje. Está en el recuadro de color verde señalado y se llama Intef. Este Intef, sin lugar a dudas, es el que se reconoce como Intef, hijo de Iku. Por ejemplo, en la estatua que os pongo debajo de su imagen, aquí hay una dedicatoria de Senusert I, uno de los primeros reyes de la dinastía 12, hacia este Intef el Grande, hijo de Iku. Sin duda, esto quiere decir que de algún modo los egipcios posteriores a la dinastía 11 veían en este Intef una suerte de elemento fundador, ¿no? de esta progresión de gobernantes y reyes que desembocarían finalmente en la creación de lo que nosotros llamamos Reino Medio. Justo a la izquierda de Intef vemos a otro personaje, esta vez ya con su nombre dentro de un cartucho, se puede leer Men, corresponde a Mentuhotep I. A su izquierda vemos otro rey cuyo nombre también se ha perdido parcialmente, pero se lee perfectamente In, del mismo modo que el siguiente, el número 10. Estos dos, sin duda, son Intef I, el de la derecha, e Intef II, el de su izquierda. De modo que el que aparece con el número 9, muy probablemente, aunque es un nombre desaparecido, corresponda a Intef III. De este modo tendríamos los considerados primeros reyes de la dinastía 11, pero que aún forman parte del primer periodo intermedio, no del reino medio. Si ahora nos fijamos en el recuadro pintado de color rojo de abajo a la derecha, encontraremos a Nebhapetra, que corresponde a Mentuhotep II, con el número 29, seguido de Sankara, con el número 30, que corresponde a Mentuhotep III. El siguiente, el número 31, por desgracia su nombre también se ha perdido, pero bueno, es posible que contuviera el nombre de Mentuhotep IV, con lo cual tendríamos así completa esta dinastía 11, la parte anterior al Reino Medio y la parte propia del Reino Medio que comenzaría con Mentuhotep II. Sin duda, una de las mejores fuentes de información sobre esta seriación de reyes es la que viene de la lista real del papiro de Turín. Aquí tenemos, por ejemplo, información sobre no ya los nombres de entronización de estos monarcas, sino también sobre la longitud de sus reinados. Aquí os pongo una relación entre la parte conservada y el nombre del rey correspondiente. Entonces vemos como los primeros monarcas de este periodo, Mentuhotep I, Intef I, han perdido nombre, han perdido longitud de años de reinado, pero a partir de Intef II, no solo ya por este papiro, sino por otras fuentes documentales contemporáneas a su época, sabemos que tuvo un largo reinado. En este caso, el papiro real de Turín nos habla de 49 años para Intef II. Vendría Intef III con 8 años de reinado, o al menos 8 años de reinado, y a continuación, ya como parte del Imperio Medio, Mentuhotep II con 51 años de reinado, Mentuhotep III con 12 años de reinado, y después si nos fijamos en la última línea donde os he puesto Mentuhotep IV, aquí en realidad no se nos da el nombre de este monarca. Se habla de una serie de 6 reyes para la dinastía
y se habla también de una laguna de 7 años que se debe entender corresponden a los 7 años que hipotéticamente habría reinado Mentuhotep IV, que ha sido olvidado de esta lista, pues quizás de manera intencionada. Y finalmente, en esta línea, se nos da el número de años que duró este periodo de la historia de Egipto. Se habla de 143 años. Como veis, por tanto, esto es una fuente de información maravillosa y muy útil que, evidentemente, junto a otros documentos, nos sirven para establecer una buena seriación de los reyes de la época, pero también una cronología bastante aproximada, una cronología relativa bastante aproximada. ¿Por qué convencionalmente hablamos de Mentuhotep II como el rey que funda el Reino Medio? Bueno, aquí tenemos un relieve procedente del segundo pilono del templo funerario de Ramsés II, del Rameseum, donde es evidente que para los egipcios también la figura de Mentuhotep II ocupa un lugar especial en su historia. Si nos fijamos, en la parte inferior aparece una serie de portadores de estatuillas de reyes con sus nombres asociados. Entonces, en primer lugar aparece, por supuesto, Ramsés II, en segundo lugar tenemos a Seti I, en tercer lugar a Ramsés I, y a partir de ahí, hacia la izquierda, continuarían los reyes de la dinastía XVIII. Si vamos al registro superior, continúa a partir de la derecha esa lista de reyes de la dinastía XVIII. Tendríamos en primer lugar Tutmosis I, a su izquierda Amenhotep I, el siguiente sería Ahmose, que es el fundador de la dinastía XVIII, el que reunifica Egipto tras la expulsión de los Hicsos, pero ya a su izquierda aparece el nombre de entronización de Mentuhotep II. ¿Por qué salta esta lista directamente a este monarca de la dinastía XI y no menciona siquiera a los grandísimos reyes que tuvo la dinastía XII? Sin duda porque Mentuhotep II es el fundador de este nuevo Egipto reunificado, dado que con anterioridad a él los reyes tebanos antecesores son monarcas que no gobiernan todo Egipto, sino que están compartiendo Egipto junto a otros poderes. Los reyes heracleopolitanos de la dinastía X, por ejemplo, pero también comparten en cierto modo el poder junto a otros grandes potentados, nomarcas, que aunque no han tomado título de rey, son de hecho semi-independientes. Hay que recordar que durante el primer periodo intermedio Egipto estuvo realmente fragmentado. Existía una serie de poderes políticos como la casa de Abihu, un gobernante que poseía nomos alrededor de Dendera, o por ejemplo la casa de Hu, que gobernaba dos, tres nomos en la parte meridional del Alto Egipto, es decir, que había una disgregación patente donde el rey ya no era la figura principal, sino donde, por ejemplo, los gobernadores locales o los jefes de tropa desempeñaban un papel muy evidente. Bueno, y volviendo a este relieve, a la izquierda de Mentuhotep II aparece Menes. Menes es Narmer, el fundador de la primera dinastía, al que se atribuye la unificación de Egipto. Por lo tanto, aquí vemos cómo en la mentalidad egipcia sí que existen tres monarcas que inician tres épocas diferenciables, pero que parten de un mismo motivo, es decir, parten de un estado de fragmentación inicial. Menes crea el reino antiguo, la primera dinastía. Mentuhotep II crearía el reino medio. Esto lo decimos nosotros de manera convencional, pero vuelvo a indicar que para los egipcios es un equivalente a la creación de una nueva época donde Egipto está bajo un único cetro. Y lo mismo sucede con Ahmose, como dije anteriormente. ¿Cuándo se produce la reunificación de Egipto bajo Mentuhotep II? Bueno, aquí tenemos algunos datos de interés.
Por ejemplo, el mismo nombre del monarca nos da pistas. Fijémonos cómo el nombre de Horus, que aparece señalado en este relieve que encontraríamos en el Wadi Shat el Rigal, entre Tfui y Komombo, el nombre que nos da es Sematawi, el que unifica las dos tierras. Es la inscripción que aparece en el círculo de la izquierda. Y en el círculo de la derecha vemos cómo aparece marcado el año 39. Es decir, en el año 39, al menos desde el año 39, Egipto ya está unificado, tal y como indica el nuevo nombre de Horus del faraón. Pero una pista que nos da Mentuhotep II es precisamente el no haber hecho uso de este nombre de Horus a lo largo de todo su reinado. Al principio de su reinado, por ejemplo, él utilizaba el nombre de Seanj Ibtawi, y tenemos un documento fechado en su año 14 de reinado en el que utiliza este nombre de Horus, Seanj Ibtawi. Por lo tanto, podemos deducir que en algún momento entre el año 14 de reinado y el año 39 se produjo esta reunificación de Egipto bajo el cetro de Mentuhotep II, y fue en ese momento cuando cambió su nombre de Horus. En realidad, de esta época tenemos relativamente, bueno, pues muchos documentos, ¿no?, que nos sirven para observar cómo se produjo la expansión de Tebas desde, sobre todo, desde la época de Intef II. Con Intef II sabemos que la frontera norte del dominio tebano llega hasta el 10º nomo del Alto Egipto, al norte de Tebas. Y sabemos cómo en esa época, por ejemplo, Elefantina ya está bajo el mando de los tebanos. Sin embargo, Mentuhotep II va a ser el que por fin concluya con ese auténtico muro que habían creado los heracleopolitanos gracias a las alianzas con poderosos gobernantes como los de Asiut, que eran los gobernantes del 13º nomo del Alto Egipto, o por ejemplo con los gobernantes de Hermópolis, que gobernaban el 15º nomo del Alto Egipto. Esto va a ser eliminado, estas alianzas van a ser vencidas por parte de Mentuhotep II. Quizás la diplomacia aquí también pudo desempeñar un papel importante, pero la cuestión es que la llegada de las tropas tebanas a Heracleópolis supuso una destrucción de dicho emplazamiento, de su necrópolis, por lo que de este modo se intentó eliminar, ¿no?, y olvidar lo que había sido el máximo contrincante de los tebanos en este primer periodo intermedio. Una vez se concluye esa derrota heracleopolitana, el poder tebano va a continuar en expansión. Sin ir más lejos, podemos citar este grafito de un oficial llamado Chehemau. El grafito se halló en Abisco, una localidad muy cercana a Elefantina, en la primera catarata, y en el grafito se habla de cómo, bajo el reinado de Mentuhotep II, bueno, pues se llegó hasta la mismísima Bujén, que está en la segunda catarata. Sin embargo, quizás una de las inscripciones más fascinantes que tenemos de Mentuhotep II es la que fue hallada en el año 2008 en Jebel Ubeinat. Este mapa nos sirve para darnos cuenta de a qué distancia se sitúa Jebel Ubeinat del Valle del Nilo. Fijémonos la posición de Bujén, de Elefantina, de Tebas. Bueno, pues hay que irse al extremo suroccidental del territorio del Egipto actual, a cientos de kilómetros del Valle del Nilo, para hallar este lugar en el que se encontró la inscripción de Mentuhotep II. Para llegar a Jebel Ubeinat, fijaros si hay que realizar trayecto por regiones inhóspitas. El oasis de Dakla es, antes de llegar a Jebel Ubeinat, el último lugar donde hay recursos acuíferos. En línea recta, desde Dakla hasta Jebel Ubeinat, hay aproximadamente 600 kilómetros. 600 kilómetros por desierto, evidentemente en aquella época, a todas luces podría parecer
algo inviable. Sin embargo, desde 1917, año en el que se hallaron una serie de depósitos cerámicos en Abu Balas, eran depósitos que se llenaban de ánforas que se llenaban de cereal, de agua, para poder permitir que las caravanas que se organizaran tuvieran puntos de apoyo logístico. Bueno, pues este depósito, con el tiempo, se ha visto que simplemente es uno de los muchos que hay entre Dakla y Gilf Kebir. De hecho, en los años 90, en los años primeros de este siglo, se han ido descubriendo más depósitos. Entonces llegamos a Gilf Kebir con una ruta perfectamente trazada por la posición de dichos depósitos, donde hay cerámica no solo ya de esta época del Reino Medio, sino también del Reino Antiguo. Pero a partir de Gilf Kebir no se han hallado más restos de este tipo, pero el hecho es que llegamos a Jebel Ubeinat y encontramos esta inscripción. Como dije anteriormente, fue hallada en el año 2008. Es un descubrimiento bastante reciente y muy llamativo, porque en toda esta zona jamás se había descubierto una inscripción egipcia. Y además es muy interesante. Fijémonos los dos recuadros que os he marcado. En el de color verde se habla del país de Yam. Yam es el territorio que, por ejemplo, menciona el expedicionario Harhuf de la Sexta Dinastía. Es un territorio que generalmente se ha situado en la parte de la Nubia meridional, quizás en la región del Dongola. En este caso parece que el emisario de Yam está ofrendando un cuenco quizás con resina, ¿no? En el recuadro azul se hace mención a otro territorio, se habla de Tejebetén. Es la primera vez que aparece mencionado este territorio, no tenemos constancia de ningún otro documento que hable de él. Y bueno, en la parte de abajo del recuadro vemos a otro oferente, pero en este caso asociado a un Oryx. ¿Dónde está Tejebetén? No lo sabemos. Podríamos pensar incluso que pudiera ser el propio Jebel Ubeinat. Os recomiendo, si queréis ver imágenes de toda esta región, que visitéis la página web que aquí os indico, porque así podréis bueno, pues, ver fotografías de la misión de reconocimiento que hicimos hace poco, en marzo del año 2012, una misión que sirvió para trasladarse a Jebel Ubeinat y observar en qué condiciones se halla actualmente todo ese territorio. ¿Dónde se sitúa Yam? ¿Dónde se sitúa Tejebetén? ¿Qué significaba Jebel Ubeinat para los egipcios? ¿Era el punto final del destino de esta ruta que habían llevado hombres de época de Mentuhotep II? ¿O simplemente es un punto más a partir del cual los egipcios se iban a dirigir más hacia el sur? Esto, por desgracia, es una pregunta cuya respuesta desconocemos, pero sin duda hemos de entender que ese esfuerzo logístico que implicaba llegar a Jebel Ubeinat necesariamente debía estar acompañado por una serie de beneficios importantes. Por eso es evidente que desde Jebel Ubeinat o bien los egipcios aún se dirigían más hacia el sur, hacia Darfur o hacia Enedi, o bien a Jebel Ubeinat venían productos desde el sur. Me refiero a productos que a lo mejor procedían ya del África negra y compuestos principalmente por materiales exóticos, pues como aquellos que podían venir del lejano país de Punt. Mentuhotep II abandonó la necrópolis de El Tarif, donde se habían enterrado otros monarcas de la dinastía 11. La necrópolis del Tarif queda en el extremo norte de la montaña tebana o de las necrópolis tebanas, y Mentuhotep II decidió crear su templo funerario y su tumba en el circo de Der el Bahari, donde ahora se sitúa también el famoso complejo de Hatshepsut. Fijémonos
a grandes rasgos, qué características tiene el templo funerario de Mentuhotep II. La flecha roja nos indica la puerta o el acceso a Bab el Hosan. Es un acceso descubierto por Howard Carter y que se constituye principalmente por un largo corredor que llega prácticamente a la base de la gran estructura que compone el templo funerario, esa estructura cuadrangular que veis en la parte inferior de la imagen, pero a partir de este punto inicia un pozo que llega al nivel freático. Esto recuerda muchísimo a otras tumbas, pues como la de Seti I o una tumba de la dinastía 26 en la rampa de Jafra, donde la pretensión sin duda es llegar a ese nivel freático. Evidentemente aquí hay una asociación simbólica muy importante, ¿no?, con ese mundo acuático vinculado al mundo funerario. Pero después esta estructura de Mentuhotep II nos muestra una gran terraza, originalmente decorada con tamariscos, sicómoros. De hecho, la flecha de color verde os está marcando una serie de agujeros circulares. En realidad, esto es el lugar donde se situaban estos árboles. Y después ya viene la estructura arquitectónica principal. Hay diversas maneras de reconstruirlas. Se podría opinar que el elemento central era una mastaba. Esto, por ejemplo, es una hipótesis de Arnold, o podría ser una pirámide, como opina Nabil, o como recientemente también ha opinado Daniel Polch, aunque él habla de una pirámide con una inclinación mucho mayor, pues quizás del orden de 70 grados, o por ejemplo, como opina Stadelman, que cree que en lugar de una mastaba o una pirámide, en realidad podía haber un túmulo. La parte central de esta estructura, o la parte final de esta estructura, también es muy interesante. La línea roja, por ejemplo, está marcando la situación de tumbas de reinas, princesas de época de Mentuhotep II, mientras que la flecha situada más hacia la derecha nos indica la posición de la tumba de Tem, que era la reina principal. Al fin y al cabo fue madre de Mentuhotep III. Y la flecha que nos indica Mentuhotep II en realidad nos muestra el inicio del largo corredor que lleva a la cámara sepulcral de este monarca. Podéis encontrar más información, imágenes de documentos, relieves, etcétera, de época de Mentuhotep II en la web que os indico en esta imagen. En el Wadi Hammamat encontramos una inscripción del año 8 del sucesor de Mentuhotep II, que es muy interesante porque nos habla de cómo se mandaron barcos al lejano país de Punt. Lo interesante más bien es que indica la ruta seguida. Se indica que salió de Coptos, que alcanzó el Watchware, es decir, el Mar Rojo, y después se indica también que una vez se llegó a Punt, se cargaron los barcos con los materiales de Punt y se volvió a realizar el trayecto hacia casa, se volvió por el Wadi Hammamat, y de aquí ya se entiende al Nilo. Más o menos la ruta sería la siguiente: salimos desde Coptos, seguimos una ruta por el Wadi Hammamat, y en esta época se utilizaría la variante del Wadi Atala, que nos lleva hacia la zona del Wadi Gasus, donde se sitúa el puerto de Mersa Gawasis, donde se han encontrado abundantes restos de época del Reino Medio. Así que fijaros qué fascinante es la rápida evolución que tiene Egipto desde el punto de vista comercial y también desde el punto de vista expedicionario, podríamos decir, durante la época de Mentuhotep II. Inscripciones en Jebel Ubeinat, para Mentuhotep III ya llegada al país de Punt. Se ha llegado previamente también a Bugen en la segunda catarata, es decir, un desarrollo hacia el sur bastante evidente. Esta imagen nos sirve para
ver el lugar donde se sitúa un pequeño templo, pero muy interesante, de época de Mentuhotep III, Sankara Mentuhotep III. Me refiero a una montaña conocida como la Corona de Tebas, desde donde se divisa, bueno, pues las montañas tebanas, el Kurn, a lo lejos el Valle de los Reyes y, por supuesto, la llanura aluvial con el Nilo. Con esta imagen del Google Earth vemos como en la cima de esa montaña hay dos estructuras, una principal, que es la de la derecha, es un templo dedicado al dios Horus, fue excavado por Petrie, pero se rescavó nuevamente en los años 90 por una expedición húngara liderada por Boros. Y bueno, aquí se encuentra un templo que se sustenta sobre una plataforma elaborada con cascotes. El templo tiene un pilono de entrada, esto es bastante interesante porque es uno de los ejemplos sin duda más antiguos de ese tipo de fachada monumental. Y después un Santa Santorum tripartito. A la izquierda, pues a unos 125 metros de distancia, existen los restos, ahora bien más perdidos, de otro templo de la misma época. Este templo los excavadores consideraron que podría vincularse a un posible festival sed de Mentuhotep III. Ambos templos se abandonaron durante la dinastía 11 y se cree que tal vez un terremoto provocó dicho abandono. Esta es una fotografía tomada desde el Santa Santorum del templo principal, y aquí se observa cómo existe una alineación astronómica hacia el orto solar del solsticio de invierno. Esto es una alineación que se va a repetir en otras estructuras de la zona tebana. Sin ir más lejos, Karnak tiene esta misma alineación. Volvemos al Wadi Hammamat porque aquí hay inscripciones de finales de la dinastía 11, en concreto esta es de Neptawira, que corresponde a Mentuhotep IV, aquel que no aparecía en la lista real de Abidos. Esta inscripción se fecha en el segundo año de reinado de este monarca y nos habla de nada más y nada menos que de 10.000 hombres trabajando en el Wadi Hammamat para extraer piedra. Se refiere a la piedra Grahuaca, que tanto en esta época como en épocas posteriores fue extraída del lugar. Pero de Neptawira Mentuhotep IV también tenemos una inscripción sencilla pero interesante por el lugar en el que se encuentra. Estos relieves están en Ain Sugna. Ain Sugna queda cerca de la península del Sinaí, lo vamos a ver en este mapa, y a Ain Sugna se podía llegar desde Memphis, y desde Ain Sugna, que hacía las veces de puerto, se podía navegar hasta la llanura del Marja, como veis ya en la península del Sinaí, desde la que los egipcios accedían a lugares como Wadi Magara o posteriormente Serabit el Hadim, es decir, lugares bien conocidos por sus minas donde se extraía turquesa, cobre, etc. Ain Sugna, por lo tanto, se convierte ahora en un emplazamiento muy importante, igual que lo fuera más al sur Mersaga Oasis. Podéis bajaros un PDF de Pierre Tallet que está dedicado a Ain Sugna y un nuevo puerto que ha sido descubierto en Wadi el Harf, donde han aparecido inscripciones del año 27 del faraón Jufu de la cuarta dinastía.